Bueno, con nosotros, a propósito del aumento del salario mínimo en las diferentes clasificaciones de empresas y en la reclasificación de las empresas del sector privado no sectorizado, tenemos con nosotros a Luis Miguel de Camp, ministro de Trabajo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por recibirme. Aclarar algunas cosas porque no te ríes. Esto ha causado alegría en algunos sectores, preocupación en otros, sobre todo empresas medianas, empresas pequeñas, incluso confusión. Y quisiéramos aclarar, vamos a ver, ¿es una reclasificación o es una clasificación? Porque hay una que es clasificada por primera vez. ¿Cómo era que estaban clasificadas antes las empresas? Porque eso es fundamental para lo del aumento del salario mínimo. ¿Cómo estaban clasificadas antes a diferencia de cómo están ahora clasificadas? ¿Cómo no? Lo primero que yo quisiera señalar es que lo que se ha producido no es una decisión unilateral. El tripartito, claro. Es un consenso de la sociedad dominicana. Y es muy importante destacar esto porque estamos hablando de una decisión después de un año de pandemia y es una consecuencia de la confianza que el gobierno del presidente Luis Abinader ha recibido de la población. Anteriormente, lograr consensos sin una extremación de las discusiones y sin un aumento del estrés de la población por la incertidumbre no era fácil. En esta oportunidad, los sectores de los trabajadores y de los empleadores, junto con el gubernamental, actuaron a la altura de las circunstancias y se le ha brindado tranquilidad a la población. ¿En qué consiste la decisión tripartita? Que antes habían 3 clasificaciones, grandes, medianas y pequeñas, pero esto se definía por la cantidad de activos e inventarios de la empresa. Menos de 2 millones pequeñas, de 2 a 4 millones medianas y más de 4 millones grandes. Ya ustedes saben que esos montos eran muy particulares. Con la decisión de consenso, junto con el aumento salarial, hubo una clasificación nueva con otros criterios, grande, mediana, pequeña y microempresa. Pero lo más importante es que los criterios ya no están atados a los activos, sino a 2 fundamentalmente. La cantidad de trabajadores. Exacto. Y las ventas, o las ventas brutas. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Puede ser una u otra? Con tal de que se cumpla una de ellas, ya eso es suficiente para calificar sí, en uno. Porque hay algunas que tienen grandes ventas y pocos empleados. Y viceversa. Pero entonces, ¿qué sucede? Que parte del acuerdo tripartito incluye que si se da la situación en donde una empresa, por uno de los criterios, clasifica en un tipo y por otro de los criterios clasifica en otro tipo, exacto, predomina el tipo más alto, es decir, en caso de duda, lo que más convenga al trabajador. Y eso fue parte del pacto de ese convenio. Que sería, vamos a poner un ejemplo, una empresa que tiene... Una empresa que pueda tener, por ejemplo... 10 empleados. Vamos a ponerlo un poco más, 30 empleados. 30 empleados. Pero tiene ventas, por empleado sería pequeña, pero tiene ventas brutas anuales de más de 54 millones de pesos. Ya eso es una empresa mediana. Y consecuentemente le debe aplicar... Se toma en cuenta la venta, no la cantidad de empleados. Exactamente. Y si es al revés, pues al revés. Para que beneficie al trabajador. Sucede, por ejemplo, en empresas de servicios que tienen una venta importante, pero no tienen una cantidad de trabajadores significativa. Y entonces eso tiene sentido. Lo interesante de esto es que el nivel salarial tiene alguna relación con la productividad de la empresa. Entonces, eso fomenta la participación del trabajador en la riqueza generada y, consecuentemente, debe unir aún más la relación, en buenos términos, de los trabajadores y los empleadores en la cotidianidad de las relaciones laborales. Ministro, ya que habla de buenos términos, he recibido denuncias de empleados que han sido despedidos luego de esta medida de sus trabajos porque sus empleadores no quieren aumentarle el sueldo a lo que le tienen que aumentar. ¿Qué se está haciendo? O no pueden. ¿Qué se está haciendo para supervisar que esta medida se cumpla? Y según la última encuesta del Banco Central, el trabajo informal ha aumentado descomunalmente en esta pandemia. Entonces, ¿qué se va a hacer para ayudar a estas personas que no se encuentran empleadas ahora mismo, se encuentran desocupados, ni siquiera pertenecen al sector privado ni público? Mire, lo primero que hay que señalar es que generalmente, y es histórico, cada vez que hay una revisión de salarios, ya sea este ajuste o como en este caso aumento, que es diferente, siempre hay unos periodos de ajuste del mercado y generalmente son relativamente cortos. En esta oportunidad, en vista de que la diferenciación de aumentos
tiene que ver también con el nivel de la categoría de la empresa, el impacto hacia el desempleo es inferior a veces anteriores, porque anteriormente, si por consenso o por decisión bilateral se establecía X%, el que fuere, ese por ciento se aplicaba en todos los niveles. En todos. En esta oportunidad no es así, precisamente por eso, para reducir ese impacto. Por eso ustedes ven que el aumento en las microempresas es el más modesto de todos. Respecto a lo otro, efectivamente, uno de los efectos de la pandemia, principalmente, es la dificultad. El mercado informal. El aumento del mercado informal. Exacto. Ya estaba en un 53%. El aumento de la informalidad. Pero justamente nosotros entendemos que con estas nuevas medidas, y sobre todo, reitero, producto del consenso, debe facilitar la formalización, porque no es lo mismo que una empresa micro o pequeña, usted le aumente 20 y tantos %, por decir un porcentaje X, a lo que finalmente fue. Es decir, se trata de encontrar, y creo que se logró, un equilibrio para que la plaza de empleo se mantenga la capacidad de crear nuevas plazas de empleo, pero al mismo tiempo el trabajador no quede en estado de indefensión. ¿Ustedes tienen una idea de cómo han aumentado las pequeñas? Ahora con esta reclasificación, las grandes, pequeñas y medianas, ¿si han aumentado o han reducido? Porque, por ejemplo, uno decía, bueno, pero hay muchas empresas que con esta crisis han pasado de ser pequeñas, de ser medianas a ser pequeñas, porque tienen un menor nivel de inventario, han tenido que despedir empleados, pero sin embargo he escuchado lo contrario, que ahora entonces empresas que son pequeñas van a pasar a ser medianas y tienen que buscar un dinero que no pueden en este momento. Lo que ha sucedido es que en las empresas grandes, antes estaba en el 48% de los trabajadores formales. Ahora está en el 53% de los trabajadores formales en la República Dominicana. Han aumentado entonces. Correcto. En las medianas se encontraban antes un 7% y ahora un 15% de los trabajadores están en la mediana. Si el 15% de los trabajadores en las medianas y el 53% de los trabajadores en las grandes se suman, le da a usted un 67% que tienen un aumento salarial significativo. Pero en cuanto a las pequeñas quedan con un 21% y pasan a micro aproximadamente un 13%, que era una clasificación que no existía. Que no existía. Es decir, hay un balance, pero hay un balance positivo general y suficientemente equilibrado. Ministro, la gran pregunta en las redes, los empleados del sector público, los empleados del sector público dicen que cuándo llegará a ellos el aumento salarial y además los sectores como turismo, construcción, restaurantes, se está ya dando esa conversación. Bueno, esos son los que están en peor ¿Cuánto falta para ahora eso? mismo? Más o menos. Bueno, responde para mí. Sí, señora. Mire, respecto de la primera parte, el Ministerio de Trabajo, las competencias que tiene es respecto de las relaciones laborales del empleo privado. Okay. No es empleo público. Sin embargo, la segunda parte, lo que son el sector privado sectorizado, que incluye turismo, hoteles, bares, restaurantes, zona franca y construcción, este año les corresponde revisión salarial, pero las resoluciones de estas aún no han vencido. Okay. Una pregunta, hay denuncias de que ese aumento del salario mínimo que se ha anunciado, que se ha ponderado que es de un 24% en promedio, no llega ni a un 14%. Y hemos visto personas diciendo, hay muchos trabajadores que no van a recibir ese aumento del salario mínimo, porque con el tema de la reclasificación, sobre todo las empresas pequeñas. Se hizo todos los análisis, los números están ahí. El aumento ponderado es de 24%. ¿Y qué significa ponderado? Significa por cantidad de trabajadores en cada uno de los segmentos. Si el balance fuera, promedio simple, fuera mucho mayor. De hecho, hay algunos trabajadores que por justamente su empresa entrar en una nueva clasificación hacia el alza, van a recibir no solamente un aumento, sino una especie de doble y a veces triple aumento. Es decir, hay un efecto lo suficientemente abarcador. Despedida. Pero además, no, porque son las grandes, pero además un efecto dominó. Hace demasiados años no había ninguno de los salarios mínimos que se acercara lo suficiente como en esta oportunidad al costo de la canasta básica del primer quintil. Eso yo iba a decir. Entonces tenemos que crear
salarios Se que... Pero acercara, todavía acercara. no la cubre. Esa es la No. palabra No, es que clave. nunca la cubre. Pero una Esa es la pregunta, palabra ¿estamos clave. más cerca o más lejos que hace No, una semana? Sí, pero esa es la palabra tenemos que ir clave. caminando. Aquí se fijó un salario mínimo aproximadamente, como dato histórico, tengo aquí desde la década de los años 40, en el siglo XX. Han pasado ya muchos años y todavía un trabajador con el esfuerzo y el No hay sacrificio forma. de su trabajo diario no tiene capacidad para suplir a su familia de lo necesario. Pero eso no depende solamente del salario, eso depende ya de la inflación, de la macroeconomía, Sí, el tema pero no es financiero, eso, esto ha sido siempre. Pero justamente por eso que señala María Cela, es que el salario cobra mínimo importancia debe adicional. Lo que pasa es que en otros países no es el salario solamente, es que hay una serie de facilidades que De tiene la beneficios. gente, Por supuesto. producto de lo que se paga Por de supuesto. impuestos, Por eso- de lo que los que más pueden Los servicios pagan básicos y mantienen, Por eso el mantienen los presidente de la servicios. República ha sido reiterativo al decir la necesidad de aumentar los salarios reales. Reales. Que tiene que ver no solamente aquello que sube en cuanto a salario mayor a la inflación, sino justamente el costo de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso corresponde a lo que es el salario Eso real de la es una sociedad. estructura para Y aligerar en el esta oportunidad, en menos de un año de gobierno del presidente Abinader, hemos dado un paso importante en acercarnos a ese costo básico. Es decir, tenemos que llegar, avanzar y avanzar a buen paso para acercarnos a eso. Yo tengo otro tema que no puedo permitir no preguntarte, tengo que Pregúntale a Marcela aprovechar, si me deja que hablar es más el tiempo. tema de la seguridad social, porque las personas deben saber que el ministro de Trabajo encabeza el Consejo Nacional de la Seguridad Social y que en este momento se están haciendo esfuerzos con distintos sectores para esa reforma de la seguridad social, conjuntamente con el Congreso. ¿Cómo va ese acercamiento? AFP, ha habido reuniones, va a haber una transformación, ¿en cuánto tiempo podemos esperar? Y el Fíjate que Código te estoy de preguntando de Trabajo. seguridad social, estoy dejando el del trabajo para último. Y el No, no, pero es que bendito que no 30 se puede nada dejar más para quedan último. 3 minutos, o sea que Es que van pongan los dos juntos. juntos. Van Ay, a ir atiendo, juntos. Atiendo Van a ir juntos. inmediatamente la pregunta. Bueno, María Cela no nos deja hablar más de 3 minutos. No. 3 minutos quedan. Vamos a tener que hacer una reserva de varias semanas antes. No, vamos a tener que producir unas reformas, unas propuestas de reformas en este año para dar cumplimiento al mandato que el presidente ha mencionado de la construcción de un pacto social que de manera conjunta se aborde la revisión y posible reforma del Código de Trabajo y la revisión y posible reforma de la Seguridad Social, porque aunque son dos textos aparentemente separados, en realidad es un mismo esquema. El ingreso a la Seguridad Social Claro, es el empleo depende del formal, trabajo. es el empleo formal que se define, entre otras cosas, con el salario mínimo y la regulación del Código de Trabajo. Muchos de los aspectos de ambas leyes hoy no se han podido aplicar porque se contradicen en ciertos aspectos. Y eso, ¿quién lo ha sufrido? La sociedad dominicana. Este es el momento oportuno y lo que ha ocurrido la semana pasada con el consenso respecto al tema salarial debe ser la antesala de esos consensos para producirlo más adelante. Pero ha habido acercamientos, están trabajando Ahí en el voy. equipo. Entonces, como acabamos de concluir el Sí. tema del salario, ya tenemos las reuniones del Consejo Consultivo del Trabajo para coordinar los acuerdos de procedimiento. Una vez concluidos los acuerdos de procedimiento, Claro, para se saber cómo iniciará va a el proceso de apertura, consulta del tripartismo y más allá del tripartismo, con todos los actores sociales, porque esto debe ser una construcción consensuada de la sociedad dominicana. 30% de la AFP. Me pregunto, me dice, ¿usted apoya eso? Preguntando, ministro. Pero Pedro usted Botello que tiene está en una el Congreso. serie de agosto. No, mire, y el Se va a CONEP. analizar, se va a evaluar la capitalización individual. Se va a analizar absolutamente todo. Ok. Lo que pasa es que se tiene que hacer de manera integral y de manera responsable, poniendo a un lado el populismo Sí. y asumiendo la responsabilidad. El CONEP propone que se usen esos fondos Para para, adquirir una vivienda. la vivienda. Sí, como garantía de Como vivienda garantía de para la los primera trabajadores. Para los ¿Cuál es su trabajadores. posición respecto ¿Cómo? al fondo de pensiones? ¿En qué parte? Su posición como No, ministro la de posición Trabajo. es que nosotros tenemos que hacer una revisión integral para tener más y mejores pensiones, mejores coberturas de salud. favor. Por ejemplo, hoy Por favor. la realidad del sistema de seguridad social es que cuando usted llega a la edad de la pensión, llega a su pensión, no tiene cobertura de salud. Así es. No, No tiene. exacto. Eso hay que revisarlo. El Urgente. ingreso, es verdad que ahora mismo está saliendo más recursos de lo que entra. Bueno, parte de lo que hay que revisar y por eso el tema salarial y por eso el Código de Trabajo. 60 y pico de años la Hay que gente no hacerlo. tiene Pero seguro. señores, este es un programa vanguardista, perdón María Cela. Tenemos que también ver hacia el futuro. La cantidad de trabajadores autónomos que no se encuentran regulados porque no tienen protección y el Código de la Trabajo, que es necesitan. muy bueno, La mayoría.
pero con expectativas de que eso siga aumentando. Es que el desarrollo de las tecnologías de la información y las plataformas digitales dirige que es hacia allá, pero esos trabajadores autónomos hoy no tienen protección laboral y tampoco seguridad social. No cotizan. Y consecuentemente no cotiza. Eso es lo que tenemos que ver, no solamente para resolver los problemas ahora, pero prepararnos para atender los problemas del futuro. Así es. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por haber estado con nosotros. Fue más de los 10 minutos que habíamos hablado. No te puedes quejar, no te puedes quejar. Señores, hacemos una pausa. Cuando regresemos, tenemos con nosotros a Campos de Moya. Vamos a escuchar sobre una colección de sellos. Esto que ha ido quedando en el pasado era muy frecuente entre nuestros ancestros, la colección, pero esta es muy particular y vamos a conocerla cuando regresemos después de la pausa.